Presentamos Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que presentará acciones judiciales contra los diputados que ayer lo mencionaron en los textos de la acusación constitucional que llevan adelante contra 3 ministros de la Corte Suprema. En particular, la más agraviante a juicio de Andrés Chadwick es en el caso de la ministra Vivanco. En la acusación constitucional presentada en contra de algunos ministros de la Corte Suprema, aquella suscrita por diputados del PC, el Frente Amplio, el PS y la ADC, se me imputan falsamente delitos. Incluso la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tiene un límite. Comienza en su declaración justamente Andrés Chadwick. Agrega que este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado caso Audios, contradiciendo incluso y sin ningún antecedente lo que actualmente se ha informado por el Ministerio Público, dice el exministro. Bueno, también señaló que de esta manera, dice exactamente, institucional, que es decir, la acción ante los tribunales, buscaré que los diputados, todos pertenecientes a los partidos de izquierda oficialista, respondan por sus dichos ante los tribunales de justicia, que es ante quienes pueden defender su honra en una democracia las personas que son víctimas del abuso político. Termina diciendo en este comunicado de Andrés Chadwick hoy. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, como usted puede ver ya, y es costumbre, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, como siempre, un gusto. Por acompañarnos. ¿Cómo estás? Encantado de acompañarnos. Y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, la UDP, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a ambos. Quiero, para no centrar todo en lo que tenga que ver con Chadwick necesariamente, porque además tenemos otro invitado después que vamos a hablar de ese tema, es un diputado del Frente Amplio, quiero con ustedes tratar de entender y que me ayuden a que se analice las acusaciones en que este país empieza a navegar este mes y medio, 2 meses, en que vamos a ver pasando por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, si es que en algunos casos se ratifica en la Cámara, y cuáles son los efectos que puede tener, Nerea. Sí, bueno, durante el último tiempo en este gobierno hemos visto varias acusaciones constitucionales, tanto ahora, claro, ahora están siendo, ahora hay acusaciones constitucionales respecto a ministros de la Corte Suprema, pero hemos visto varias acusaciones constitucionales en lo que va de gobierno y para qué decir en el gobierno de Sebastián Piñera, que fue el anterior. Entonces, estamos acostumbrados a las acusaciones constitucionales y algo que hay que decir al respecto es que la mayoría de las acusaciones constitucionales no llegan a puerto, ¿cierto? Son algunas bien particulares, circunstancias bastante particulares, las que parecieran ser, entre comillas, exitosas para quienes acusan. Me parece que en ese sentido tenemos razones para pensar que las acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema pudiesen tener alguna tasa de éxito. O sea, en primer lugar, son casos bastante controvertidos en términos mediáticos, en primer lugar, que no es suficiente, evidentemente. En segundo lugar, además de eso, agregamos que hay un elemento político detrás, ¿cierto? Porque diferentes partidos están discutiendo respecto de los méritos que hay para acusar constitucionalmente a cada uno de los ministros de la Corte Suprema, 2 en particular, 3 se pudiese decir, y en último lugar están relacionados a lo que podría entenderse como posibles escándalos de corrupción. Por lo tanto, la ciudadanía está extra atenta a estos casos. Entonces, me parece que esos 3 elementos pudiesen estar mermando y generando algún tipo de momentum para que estas acusaciones constitucionales pudiesen llegar a puerto y eventualmente llegar al, por ejemplo, Senado. Sí. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo preocupante, porque creo que esto va a producir sin duda alguna un debilitamiento, un alejamiento de las instituciones políticas de la ciudadanía, que es algo que hemos visto que se había de alguna forma apaciguado después de un periodo de crisis a finales del año anterior, después del proceso constitucional.
creo que se va a golpear muy duramente el Poder Judicial, y en eso creo que es muy peligroso, un poder del Estado tan relevante como el Poder Perdón, pero ¿no ves Judicial. una oportunidad de Sin- revitalizarlo sí, también? Detrás de toda Sanear crisis, de prácticas. Matías, siempre existe una oportunidad para poder sanear o corregir. La hemos vivido en varias oportunidades, la vio el presidente Lagos, la vio la presidenta Bachelet con el financiamiento irregular. Aquí de nuevo hay otra oportunidad. Y por eso quizás también, además del proceso político que debe seguir adelante en el Congreso por las acusaciones, también hay un deber, desde mi punto de vista, del gobierno de poder encauzar esto justamente para saldar una crisis, ministro de Justicia, generar propuestas justamente para ir corrigiendo las deficiencias que estamos viendo o que han producido esta crisis del Poder Judicial. Pero efectivamente, independiente de que haya una solución a este tema, ya sea política o institucional, va a producirse una merma, va a producir una fractura, una separación dentro de las percepciones ciudadanas hacia las instituciones políticas y yo creo que particularmente con el Poder Judicial y una desconfianza que puede ser muy preocupante para lo que pueda venir adelante. ¿Por qué ahora, y quiero traerlos al presente con un caso que no es del presente, por qué ahora el ministro Muñoz? ¿Por qué me refiero al ministro Muñoz? Porque uno podría comprender... Uno no sabe si amerita o no, quién es uno además para saberlo, ni abogado soy, así que... Pero uno podría comprender que estén envueltos en esto los ministros que han aparecido en el caso Audio, ¿no es cierto? Uno podría suponer y después en su mérito verán si son acusados o no. Pero el caso Muñoz es fuera del contexto. ¿Por qué se explican ustedes que ahora Muñoz aparezca envuelto aparentemente en lo mismo? ¿Es un empate político? ¿Es un intento de empate? Entonces, ¿hay un riesgo de jugar a la política más que a las responsabilidades de los jueces? Bueno, o sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que las acusaciones constitucionales evidentemente tienen su mérito basado en la Constitución, por supuesto. La idea no es acusar constitucionalmente a alguien al voleo o por alguna represalia sobre alguna cosa, no quiero decir que este es el caso, pero sin duda alguna, por más mérito que puedan encontrar diputados o diputadas, siempre hay algún elemento político, puede ser más saliente o menos saliente, más relevante o menos relevante, pero siempre lo hay. Acusaciones constitucionales, sobre todo pensando en que los ministros de la Corte Suprema son nombrados por gobiernos de turno. Entonces, de alguna u otra manera están encasillados en que fue nombrado por tal presidente o por tal presidenta, que es de tal o cual color político. Por lo tanto, evidentemente que hay un cálculo detrás que me parece tremendamente normal y racional en términos de la política, porque los políticos son actores racionales, que tienen incentivos y desincentivos. Entonces, en ese contexto, me parece tremendamente natural que lo exista. Ahora, lo que me parece un poquitito más complejo es el caso de la acusación constitucional que involucra a la ministra Vivanco y que se hace en conjunto, por lo tanto no se puede evaluar por separado los diferentes méritos que hay entre la acusación constitucional. Pero son distintas, son dos acusaciones distintas que en algún momento se tendrán que unir. Exactamente, y ese es el punto, porque si bien pueden tener una causa relativamente común o pueden estar categorizadas dentro de una misma categoría, valga la redundancia, de todas formas pareciera ser, con los antecedentes que tenemos de momento, que son de naturaleza bastante diferente, a pesar de que pueden tener alguna categoría en común. Por lo tanto, me parece que, bueno, esto estamos recién empezando a discutirlo y va a seguir avanzando durante los siguientes Yo creo que tiene mucho de oportunidad, Matías. La política tiene eso, de momento. Y esto era una acusación que estaba dando vuelta o rondando en el sistema, la pertinencia o no de acusar constitucionalmente al ministro Muñoz. Y quienes impulsan esta acusación, básicamente las fuerzas de oposición, encontraron la oportunidad, yo creo también que la política tiene mucho de eso, para impulsarla y para de alguna otra forma hacer ver que aquí hay una falla sistémica. Más allá del caso Audios, más allá del juez Matus o Vivanco, aquí existe un problema que está afectando al Poder Judicial, que puede golpear a distintos jueces, y se encontró el momento para justamente una acusación que estaba, yo insisto, rodeando el Congreso, lograr la energía para impulsarlo, porque también estas acusaciones requieren de una energía y un convencimiento para que tengan buen puerto. Rodrigo, de fondo, Nerea, subyace un problema que también está contradiscutido, incluso en ambos procesos constitucionales se discutió, que es o son los nombramientos, las formas de nombrar con la cual emergen las autoridades en los tribunales, en fin.
y si es con la política o no es con la política, si tiene que pasar por el Senado o no, en fin, aquí y allá. Pero eso requiere acuerdos, pues como todo avance político requiere acuerdos. ¿O ven ustedes, Rodrigo, la madurez de la política para sentarse a conversar con altura de miras y sacar adelante un problema común de esta sociedad? Yo tengo, fíjate, me voy a guardar un grado de reserva, tengo dudas, porque efectivamente las crisis generan esa instancia de poder lograr acuerdos, entre comillas, forzados, porque hay efectivamente una fuerza que te obliga a dichos acuerdos. Pero nosotros llevamos conviviendo durante ya un largo periodo de tiempo con un sistema político general que ha tenido distintos problemas, o sea, fractura, hiperfragmentación, atribuciones quizás más excesivas del rol del presidente en el ámbito legislativo, y pese al consenso, no hemos logrado avanzar en ello porque las fuerzas políticas, en definitiva, han encontrado motivos para no hacerlo. Por lo tanto, yo creo que si bien está la cancha para ello, no tengo la certeza que se llegue a puerto, justamente porque creo que operan acá, lamentablemente, intereses de uno u otro sector, de derecha o izquierda, que no siempre logran juntarse. Y además, fíjate, Matías, que más allá del mecanismo, no tengo claro si el sistema de nombramiento sea la causa fundamental de la crisis que estamos viviendo. Yo, de hecho, muchas veces me toca... Va más allá de eso, claro, sin duda. A mí me toca explicar muchas veces la forma de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y aquí se configuraba un sistema en que participaban todos los poderes del Estado. El Poder Judicial nombraba a su quina, el presidente seleccionaba a alguien y participaba el Senado, dando una lógica de participación y de interacción de los tres poderes del Estado que creo que le hacía bien al sistema político. Pero al parecer, más allá de la forma, aquí hay un tema de fondo y quizás eso no nos hemos sentado a conversarlo profundamente. ¿Tú ves, Nerea, madurez en la política para enfrentar esta otra crisis? Lamentablemente no. O sea, en ese sentido soy bastante, más que conservadora, soy bastante pesimista. Sobre todo pensando en otras discusiones legislativas más allá de seguridad, que se ha logrado llegar a acuerdos en algunos elementos. Hay otras discusiones legislativas que simplemente pareciera ser que, por más que alguno de los dos sectores, pensando a grandes rasgos, oficialismo, oposición, cede de alguna u otra manera, pareciera ser que los acuerdos aún así no ocurran, ¿ya? Y por ejemplo en pensiones, por mencionar un ejemplo bastante grande, a pesar de que es bien controvertido para los dos sectores. Entonces, en ese sentido, no me parece hoy que, dicho muy coloquialmente, hay agua en la piscina para pensar una reforma, primero del sistema político, que es algo que habíamos discutido y que había estado en boga hace algunos meses. Y que habíamos logrado un acuerdo muy relevante en el Consejo Constitucional del Partido Comunista Republicano. Exacto. Allí hay un punto de encuentro importante. Había un punto de encuentro, pero dentro del Congreso es otra discusión. Por lo tanto, veo de manera bastante sombría llegar a un acuerdo, por ejemplo, en esto, que es algo bastante complicado, pensando más encima. Además, que el próximo año tenemos elecciones de presidente y, por lo tanto, por ejemplo, la oposición pudiese estar calculando vamos a cambiar algo que después nos va a tocar a nosotros nombrar. Ambos, el caso Chadwick, que aparece mencionado como si fuese él un acusado. Paradoja, él todavía no cumple el periodo de 5 años de la acusación de la cual fue objeto. Exacto. La acusación constitucional. Pero aparece incluso en la de la ministra Vivanco, lo estábamos revisando recién, en la parte final de la presentación, dice, bueno, a ver si lo pudiera leer, porque ahí estaba el texto que es bien impresionante. Déjeme leerlo, porque no sé si ustedes lo tienen sobre la mesa. Mire. Pero aguánteme 30 segundos. Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Mire, dice en la parte final, aquí, mire, yo lo voy a leer, discúlpenme que la vista a esta altura no es lo que mejor lo tiene. Me dice, por ello, el oficialismo en contra de Vivanco. Por ello, o sea, terminando, esta acusación constitucional debiera aprobarse por unanimidad, insisto, contra Vivanco, para que a toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actos del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, y del más completo repudio a su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera, se usan los dos apellidos. ¿Cómo lo ven ustedes? El fraseo, digamos. El fraseo final de esta acusación. Sí, no, o sea, tremendamente relevante. O sea, es, digamos, la frase que cierra
este documento de acusación constitucional y obviamente que detrás está esta tesis, esta hipótesis que efectivamente Andrés Chadwick, ex ministro del Interior del gobierno de Piñera, es el articulador. Es una afirmación más que una hipótesis. O sea, hay una imputación de que es exactamente el responsable. Sí. Insisto, ¿dónde está? Puede insistir. El más completo repudio a su principal articulador. Le imputan una acción de articular actos de corrupción. Sí, y para decirlo, a mí me gustaría decirlo de manera más conservadora, a pesar de que ahí está dicho de manera bastante categórica, como mencionas, es que de momento no tenemos los antecedentes para poder pensar que eso es así. O sea, eso hay que decirlo de manera bastante clara. El oficialismo puede tener sus sospechas, miembros de la oposición también, pero de momento no tenemos los antecedentes necesarios para poder afirmar algo así, más allá de poder tenerlo como una hipótesis, que por eso era lo que mencionaba las hipótesis. Ahora, lo que sí es verdad, y también hay que decirlo del otro lado, es que en las diferentes aristas del caso Audios donde aparece Hermosilla, también aparece Andrés Chadwick. No necesariamente eso significa que Andrés Chadwick ha cometido un delito, y eso hay que decirlo, porque delito no es lo mismo que algo que esté bastante peleado con la ética o alguien podría decir con la moral, pero de momento no tenemos ningún antecedente, alguna prueba, evidencia para pensar que hay un delito. ¿Rodrigo? Eso te habla un poco del momento político que estamos viviendo, a raíz de la pregunta anterior. Yo creo que innecesario y torpe, porque finalmente el oficialismo con esas aseveraciones finales. De hecho, en otra parte habla del motor del tráfico de influencia, haciendo alusión también al exministro Chadwick, va a transformar probablemente este libro acusatorio en un libro acusatorio 2.0 para el exministro. Por lo tanto, va a desviar el foco fundamental de la discusión, va a complicar, por supuesto, el diálogo. De hecho, fue justamente uno de estos puntos que impidió que tanto el oficialismo como la oposición pudiesen consensuar en una misma acusación contra la ministra Ángela Vivanco. Entonces, creo que aquí el oficialismo cometió un error de forma y de fondo en la presentación de este libro que van a enturbiar y que da pie, por cierto, y yo creo que legítimamente además, a que el ministro Andrés Chadwick haya comunicado hoy que va a iniciar acciones legales contra quienes lo acusan, este minuto, desde su punto de vista, y me parece que es legítimo, las personas tienen ese derecho a una querella por injuria y calumnia. Entonces, esto va a seguir enredando una discusión que ya viene con problemas profundos. Quiero cambiarlo en los minutos que nos queda, para no centrarnos todo el rato y siempre, todos los días, porque queda mucho espacio para no abusar del análisis del tema de las acusaciones, a la tercera presentación que hace el presidente de la República en la Asamblea General o ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Dice varias cosas, muchas cosas, algunas de ellas con guiños al interior de nuestro país. Y habla quiero partir diciendo que habla de la crisis de Venezuela, con todo lo que sabemos que él piensa al respecto, y hace un punto muy claro. Dice, Chile, dicen los demás, no resiste más migración. No un problema de voluntad, no resiste, así entendí yo el fraseo del presidente de la República. ¿Qué otras cosas le llamaron la atención a ustedes de lo que dijo el presidente Boric? Bueno, o sea, con respecto a eso quiero decir algo que me parece bastante relevante, y es que hay una encuesta que desde el centro COES hemos venido analizando del Estudio Longitudinal Social de Chile desde el 2016, y lo que se ve en esa encuesta, que es una encuesta de panel, se encuesta a las mismas personas desde el 2016 ahora hasta la última, la 2023, que tenemos disponible. Y lo que se ve es que la muestra general, que es representativa, por lo tanto podemos hablar de que son chilenos y chilenas, lo que se ve es un aumento en el endurecimiento respecto de las políticas de migración para que entre menos migrantes al país. Y esa es una crecida que hay de manera importante, sostenida, y sobre todo desde el 2018 en adelante. Y eso en ningún momento, digamos, fue más popular ablandar o hacer un poco más permeable la frontera. Siempre la primera opción siempre fue endurecer las políticas migratorias, pero lo que vemos es una alza bastante importante desde el 2018 en adelante. En ese contexto, teniendo eso en consideración, más la crisis venezolana actual, puntual, sobre todo de la última elección, que fue un fraude electoral, me parece muy coherente lo que menciona
el presidente de la República, más allá de que parte de su sector pudiese no estar de acuerdo, aunque hoy día pareciera ser una opinión bastante homogénea, ya no hay punto de disenso, bastante coherente con no solamente hacer el guiño a la dictadura de Venezuela, sino además esto respecto de política migratoria, pensando además que el otro año tenemos elecciones presidenciales. Endurecimiento que golpeó directamente al presidente Boric, porque él ha ido desde el año 2018 a la fecha modificando su postura justamente en un minuto de puerta abierta a la migración, todo el derecho de traspasar fronteras, con o sin papeles, a justamente ahora decir que nuestro país no resiste más migración. Enhorabuena estos cambios, yo los celebro los cambios que tiene el presidente Boric cuando van en la línea correcta. Rescatar eso. Yo creo que además hay dos elementos muy relevantes. Uno que va en la línea de lo que siempre era sostenido y en eso siempre de alguna otra forma hemos estado de acuerdo con su opinión frente a las dictaduras, particularmente la de Venezuela, Nicaragua. Pero otra vez omite alguna crítica directa a la dictadura cubana, que debe ser una de las más cruentas y más antiguas que tenemos en el continente. Entonces, vuelve otra vez a tener una mirada diferente entre dictaduras y gobiernos que actúan como dictadura, pero no enfrentan una crítica, probablemente para evitar conflictos con sus socios del Partido Comunista. Y lo tercero, que ya es más anecdótico, pero llama la atención también el guiño que hace técnicamente ¿A Bachelet? Una especie de campaña cuando dice que ojalá la próxima presidenta o director general de la Naciones Unidas sea una mujer y ojalá sea de Latinoamérica, sin nombrar a nadie, pero claramente haciendo alusión a Michelle Bachelet, que es sin duda uno de los candidatos que se ha escuchado bastante. Así que yo celebro al presidente Boric en esto cuando critica las dictaduras, pero siempre critico la omisión que ha hecho durante todo su gobierno a la dictadura cubana. Nerea, ¿tú piensas lo mismo? ¿Por qué? ¿O por qué crees tú que omite a Cuba? Sí. ¿Crees que es por evitar problemas o enfrentamientos con el Partido Comunista? Porque con Venezuela podría tener el mismo enfrentamiento. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Cuba? Uno será más mítica que otra, pero... Sí. De hecho, creo algo similar. O sea, desde el punto de vista de entrar o no entrar en conflicto, pareciera ser que hoy día es mucho más conflictivo hablar de Venezuela que de Cuba. Hacer un punto político hoy día de Cuba pareciera ser repetitivo desde el 59 del siglo pasado versus versus Venezuela, que tuvo una, entre comillas, elección que en realidad sabemos que en realidad la dictadura venezolana no empezó con el fraude electoral de ahora, sino que empezó mucho antes, incluso con Chávez. Entonces, pero claro, pasa que con la crisis actual venezolana el tema aparece nuevamente en la agenda. Entonces, desde ese punto de vista me parece mucho mejor, si es que hay que hacer un punto político, hacerlo respecto a Venezuela que con respecto a Cuba, que dejó de ser al menos lo que era antes, no necesariamente una democracia, podemos decir un régimen híbrido desde el 59. Y por último, ya que estamos analizando los hechos políticos de la última semana, aunque pasa todo tan rápido. Todos los días. Claro, Sí. Toá el fin de semana, la ministra Toá, la ministra del Interior, hoy vicepresidenta de la República, Carolina Toá, dice o tuvo frases para referirse a la gran cantidad de homicidios que hubo la última semana. Sí. Y yo la escuché, distinto a leerla, y sin duda que jamás miró menos ni le bajó el perfil a la cantidad, a la preocupación que significa. Es más, dijo, una muerte o cada una de esas muertes me preocupa. Pero así todo fue leído políticamente como si normalizara la violencia. A ver, ¿por qué se lee así? ¿Cómo leen ustedes a lo que dijo la ministra? Muy sencillo para mí. Estamos en año electoral, primer elemento. El tema de la elección municipal es la seguridad, no solamente en la región metropolitana, que ha habido un aumento en los homicidios, sino que en el resto de las regiones, donde no ha habido un aumento en los homicidios. Entonces, por lo tanto, cualquier frase que tenga el gobierno, ya sea de la vocería, ya sea de la ministra Toá, ya sea del ministro de Justicia, que haga relación a la seguridad, puede ser interpretado o puede ser de alguna manera controvertido porque es el tema de la elección. Y no solamente el tema de la elección municipal, sino que además es, si vemos las encuestas, la preocupación número uno de los chilenos de momento, y seguramente va a ser el tema de la elección. Pero la del siguiente oposición abusó al interpretar de la manera que hizo lo de la ministra Toá, o está bien año. interpretado. Y no creo que la palabra sea abusar, yo creo que es una oportunidad. O sacar de contexto, Sí. que puede ser alguna forma de abusar también. Sí, o sea, Para sacar ventaja, eventualmente. definitivamente, pero no solamente con seguridad, o sea, esta ha sido una política que se ha hecho respecto de entrar en controversia con muchas de las afirmaciones o de ciertas discusiones que tiene el oficialismo. Y en ese sentido,
las oposiciones tienen ese rol, mucho más aún en un año electoral. Por lo tanto, me parece tremendamente natural y, por supuesto, que está muy relacionado con las elecciones Se municipales. exacerban los ánimos, por cierto. Yo creo que la ministra cometió un error en la frase. Ahora, ¿es para solicitar su renuncia? Creo que no. Yo sería mucho más drástico con los resultados de la gestión del equipo ministerial en seguridad, más que las frases que me parecieron poco atinadas, pero que fueron corregidas, y en eso creo que también hay que darle un punto a la ministra. Pero lo que dice Nerea, estamos en años de elección, Matías, cualquier error, cualquier salida va a ser ultra cuestionada y va a generar justamente este tipo de conflictos. Lo importante es que la ministra salió. Pero yo, de hecho, creo que el gobierno no debe estar conforme con los resultados de la gestión, que creo que son dos cosas distintas. Rodrigo Orellano, Nerea Palma, ambos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Grande River. Y presentamos a nuestro siguiente invitado. Es el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Diputado, buenas noches. ¿Está aquí? Buenas noches, está. Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Quería partir en particular por este anuncio que hace el exministro Chadwick, porque con acciones judiciales, anuncia acciones judiciales en contra de aquellos diputados, dice, del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, los acusadores, porque le imputan delitos y se refiere, me imagino, entre otras cosas, al texto que leíamos recién, donde dice la acusación a Ángela Vivanco, para que a la ciudadanía le quede nítida constancia y categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, y del más completo repudio a su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera. ¿Por qué la decisión, cree usted, de imputarle una acción delictiva al exministro Andrés Chadwick? Hola, Matías. Buenas noches. Bueno, saludar a todos los telespectadores y comentar que estamos ante una situación muy grave que para todos es muy complicada, porque es la fe pública de la República la que está siendo envuelta. Entonces, yo lo primero que diría es que aquí Andrés Chadwick es la pieza clave de esta historia, y paso a explicar por qué. La indignación que causa la situación a lo que se le ha llamado el caso Hermosilla es que el señor Hermosilla, para que la gente lo entienda muy bien, cambia dinero, poder económico, por influencia en la República, en aquellos aspectos, en aquellos lugares donde todos debemos concurrir como iguales, como es la justicia, como es, cierto, la normativa, como en el caso del Ministerio de la Vivienda, etcétera, y él convierte el dinero de sus clientes en influencia política. Hay algo que es lo que está al medio, que es el que hace el compromiso con la ciudadanía de resguardar las instituciones de la República, que son justamente los servidores públicos. Y es ahí donde la pieza de Andrés Chadwick es el que hace posible la existencia de Hermosilla. Es decir, dicho en términos muy sencillos, si Chadwick no fuera 2 veces ministro del Interior y nadie votara por la UDI o Piñera, Sebastián Piñera, no hubiese salido presidente, entonces Hermosilla no tiene cómo ayudar a Ángela Vivanco a acceder a ningún cargo, ni tiene cómo después cobrarle favores. Por lo tanto, es la pieza clave. Y no podemos esconder eso, porque eso sería hipócrita, sería protegerlo. Y quienes quieren hoy día presentar a Andrés Chadwick como una persona marginal dentro del caso Hermosilla o como una persona marginal dentro de la UDI, yo creo que francamente están teniendo una visión profundamente interesada y falaz. Segundo, lo último, sí. Ya que el señor Chadwick tiene esta posición y tiene tiempo y energía de querellarse contra los parlamentarios, yo le invitaría a que vaya al Congreso, a que exponga esa posición y que pueda responder un montón de preguntas que están en estado de interrogante el día de hoy, que la ciudadanía merece conocer. Porque al señor Chadwick lo escuchamos su opinión durante 40 años acerca de todos los temas, como dirigente político de la FEUC, como diputado, como senador, como ministro del Interior 2 veces, ¿cierto? Como fundador de la UDI, y ahora por primera vez en 40 años no ha dicho nada sobre un tema. Yo, por el contrario, lo invito a que venga y que exponga todos sus argumentos, pero que responda también las preguntas que son incómodas. Porque claramente, a mi juicio, él es un especialista en armar este tipo de redes, este tipo de tinglado. Ahora, hay varias cosas, pero
uno pudiera hacer la analogía con lo que ocurrió en el caso Convenios con las autoridades de este gobierno, que hay algunos de la oposición que quisieron decir esto parte en el gabinete del propio presidente de la República. Porque desde los adversarios políticos, y esa es una práctica que lamentablemente está extendida de lado y lado, es fácil decir y tirar lo más, el tejo pasado, ya que estamos semi-18, el tejo lo más pasado posible. Aquí no es Hermosilla, es Chadwick, y detrás de Chadwick es Chadwick Piñera es el piñerismo. Cuando fue el caso Convenio, no es esto, es Crispi, no es Crispi, es el presidente Boric. Pero las palabras, las acusaciones lo pueden todo. Puedo decir yo Matías, cualquier cosa, pero pues no, en el tono que quiero que me ayude a analizarlo, que usted lo analice más bien. Sí. ¿No es peligroso caer en eso siempre el tejo pasado de lado y lado? para poder contestarle la pregunta, yo tendría que aceptar el marco de su pregunta. Y el marco de su pregunta, y lo que está implícito en su pregunta, es que aquí hay un tejo pasado al decir que el señor Chadwick está involucrado en esto. Y yo no creo que eso sea un tejo pasado. Yo creo que por el contrario, insisto, para que exista Hermosilla, él tiene que tener influencia en los nombramientos políticos para que le deban algo. Y su influencia en los nombramientos políticos los adquiere exclusivamente a través de una institución que se llama UDI, y específicamente a través de Andrés Chadwick. Y eso es lo que se ha ido viendo en esto, Pero eso daría, en lo que hemos podido acceder. Para ¿ya? entender de Entonces, esa respuesta... yo no estoy, y si usted analiza, Matías, lo que yo acabo de decir, no ocupé ningún adjetivo. Ningún adjetivo. Ahora, No para, dije para entender esa miserable, respuesta... criminal, para nada. Dije, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué se trata esta historia? Se trata de que cuando llega un cliente y le dice, yo tengo esta causa que se va a ver en tal sala de la corte, ¿ya? Y yo te pago a ti como abogado, que claramente para mí eso no es la labor del abogado, entonces yo te pago extra porque tú tienes la capacidad de acceder a algo más, que es la Sí, influencia sobre probablemente... una ministra. Ya, ¿Y cómo tiene Hermosilla la influencia sobre esa ministra? Porque la ministra le debe su nombramiento, no en un cargo, sino como ministra pero del Tribunal habría que Constitucional y de la suponer... Corte Suprema. Y si no conociera a nadie en la política, ¿cómo podría él influir en el Pero nombramiento? Hermosilla... De esto se trata. Sí. De eso se trata esta película. Sí. Ahora, Hermosilla, cabe la posibilidad, porque de eso se trata, de probar las imputaciones, de que utilice también a Andrés Chadwick, dado que, si lo conoce, dato de la causa, si son amigos, dato de la causa, si compartieron techo en una oficina de abogados, sí, dato de la causa. Eso da la plausibilidad para que... Perdón, Matías. Omitió uno en su enumeración. ¿Cuál? Que Hermosilla era asesor. funcionario del Ministerio del Interior cuando hacía los nombramientos. Por supuesto, por O sea, supuesto. justo se te escapó esa. No hay ninguna intención de justo. Si iban al mismo club de tenis no me importa. Lo que a mí me importa es que Hermosilla era funcionario del Ministerio del Interior. Sí, pero el abogado Hermosilla, en este caso, Luis Hermosilla, se me dio el nombre por Juan Pablo, que es su hermano el abogado de él, Luis Hermosilla trabaja o está en el ruedo y tiene conexiones con el mundo de los jueces, probablemente desde incluso antes del presidente Piñera, desde antes que Andrés Chadwick fuera... o sea, ¿por qué suponer que a la figura de Hermosilla, que todos hemos visto, la inventó Andrés Chadwick? ¿Cómo se llega a eso? Porque a los jueces, voy a poner el caso específico de Vivanco, para no extendernos más, ¿ya? A la señora Vivanco es la UDI la que él ha ido nombrando en los distintos cargos. No cae del cielo. Ha sido la influencia del presidente Piñera y de ese partido específicamente, que además, si luego nos traspasamos a la situación de la Universidad de San Sebastián, ¿cierto? Uno va encontrando que no son cualquiera las personas vinculadas a la política que allí se contratan. ¿Ya? Que yo por lo demás no tengo un problema con que personas vinculadas a la política hagan clase, ¿ya? Pero, si usted me permite, el caso de la ex ministra de Educación, del presidente Piñera, del mismo gobierno donde era ministro del Interior Andrés Chadwick y de donde era funcionario el abogado Luis Hermosilla, con los 17 millones de pesos, evidentemente ella no es una académica, a pesar de ser la académica mejor pagada del país y una de las mejores pagadas del continente probablemente, porque no ha hecho ninguna investigación académica y el único libro que tiene es un libro que ni siquiera tiene bibliografía.
Yo no tengo problema con que se haga propaganda política. De hecho, era un libro que se repartía en los stands de campaña del rechazo. Yo no tengo problema con la propaganda política. Yo mismo hago propaganda política en mis tiempos libres. Pero no me lo pasen como una actividad académica, porque no lo es. Ya, pero no nos vayamos Entonces, ¿por tan qué en lejos. un país... Ya, pero no, porque es que es relevante. Porque lo que yo puedo interpretar ahí, y que no puedo aseverarlo con claridad, pero siendo mi responsabilidad constitucional el fiscalizar, ¿cierto? Yo creo que ahí hay potencialmente un acto de financiamiento de la política. Usted es Porque partidario... no es académica, no hace Sí. clase y se le paga por hacer algo que no hace realmente. Y después yo veo, ¿y a quién más contrataron? Entonces veo que contrataron, bueno, en la junta directiva está el mismo Andrés Chadwick, y está el ex subsecretario Villa, está el señor Zúñiga, que fue subsecretario de redes asistenciales, está Juan José Osa, que fue secretario general de gobierno, y Álvarez, que fue exministro de Minería, y Samit, de Bienes Nacionales, de la Masa, que fue superintendente del Medio Ambiente, Felipe Betancourt, director de FOSI, el ministro París de Salud, María Teresa Valenzuela, secretaria de Salud Sí, no Pública, cabe duda y que ahí Alejandra hay un Verde. reducto piñerista evidente, nadie sí, Claro. no cabe ninguna duda. Pero espere, es que no nos vayamos... Pero además, los académicos que no están vinculados al piñerismo parecen no tener esos sueldos. Y en un país que tiene 2.000 personas con doctorado sin trabajo alguno, ellos deciden pagarle 26 aranceles de un estudiante, o sea, lo que 26 estudiantes ponen en un mes, a una persona que rara vez hace clases, que de hecho hay quienes confiesan que la parchan en las clases, y que no hace investigación académica. ¿Y usted sería convirtiéndola en la partidario de académica mejor qué? pagada del país. ¿Cómo se mejoraría? Entonces, ¿De hay qué un sería grupo partidario? ¿De político- fijar máximos de pagos para profesores o para funcionarios de universidades? No, para nada, no estoy diciendo eso. Pero quiero separar su pregunta en dos partes. La primera, uno de los argumentos que ha dicho la ex ministra para decir que esto no es un problema nuestro, digamos, vayan, saquen sus narices de esta historia, es que es una empresa privada que tiene el derecho a poder tener su política de contratación como quiera. Cuidado, porque esta es una discusión que tenemos hace 40 años. Si quieren que nadie se meta y que sean tratados como privados, entonces compórtense como privados. Pero resulta que el 45,5% del financiamiento de la Universidad de San Sebastián viene en un 28% del crédito con aval del Estado, que el crédito con aval del Estado es, en primer lugar, endeudamiento del estudiante, y en segundo lugar, es el Estado que gasta dinero de todos los chilenos, dinero de todos los chilenos, dinero del contribuyente, del panadero, ¿cierto?, del micrero, del vendedor que está en su casa, en recomprar la deuda cuando ya sabemos que el estudiante rara vez o difícilmente se lo va a poder pagar al banco. Pero además el 17,3% viene lisa y llanamente de becas fiscales. Por lo tanto, la mitad del financiamiento que los contribuyentes, o sea, la mitad del financiamiento de la Universidad de San Sebastián viene de los contribuyentes. Por lo tanto, sí es por algo la superintendencia hoy día, para la superintendencia se involucró. Y en segundo lugar, no es que yo quiera poner un tope máximo, es que si es que ese contrato no es por ser académica realmente, porque es el contrato de la académica mejor pagada del país, que no es capaz de mostrar una sola investigación académica, entonces, ¿qué es ese contrato? Y ahí viene la pregunta, ¿no se estará financiando ilegalmente la política? Y yo creo que tiene ¿Usted patas cree de eso? conejo, ¿Usted tiene cree cola eso? de conejo. Yo creo eso. Yo creo que es un caso de financiamiento de la política. Pero eso es ilegal, ¿o no? Yo entiendo que sí, pero hay que ser responsable con una investigación penal propiamente tal. ¿Y usted está dispuesto a ir a los tribunales? Porque sería un contrato simulado, porque podría ser un contrato simulado, esto lo tiene que terminar. Ya, pero usted dice que usted cree que es eso. ¿Tiene intención o tiene voluntad de ir a la justicia a enfrentar a Marcela Cubillos por lo que acaba de decir usted, que es financiamiento de la política? Usted ha dicho que cree que es eso. Yo voy a esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación, que ya ha dicho que va a investigar el caso. Sí. Y una vez que lo lea, tranquila y reposadamente, veremos las acciones que se tengan que tomar. Pero evidentemente, usted lo ha dicho, Matías, y no yo, es un reducto del piñerismo. No hay caso Hermosilla si Sebastián Piñera no gana las elecciones. No hay caso Hermosilla si nadie votara por la caso UDI. Hermosilla, es que ese es un punto re interesante. Sí. Usted plantea o da a entender que Hermosilla es una criatura de los gobiernos de Sebastián Piñera y particularmente orquestado por Andrés Chadwick, casi como el jefe de toda esta red de corrupción. Esa palabra la utilizan los acusadores de Ángela Blanco. Creo que aquí hay una red de corrupción, creo que son socios,
Y creo que el rol de Hermosilla es vincular el dinero de sus clientes con la influencia política a la que accede en el momento en que se hizo parte del eje de la UDI, que es un momento bien concreto, que no es que se fue dando, esto que dicen, no, si Pretende en Hermosilla era este caso, transversal, diputado Vinter. Hermosilla era transversal porque tenía un amigo de izquierda o porque tenía un cliente de izquierda. No, él se hizo parte de la campaña de Joaquín Lavín, lo hizo público, de hecho hay cartas en el diario de gente de izquierda diciéndole cómo pudiste hacer esto, qué sé yo, criticándolo por volverse una persona derecha. Y él dice, yo tengo derecho a cambiar, etcétera. Y de ahí en adelante, políticamente, siempre está en esa órbita. Si usted Entonces, estima... lo que yo estoy planteando es que Hermosilla es el puente conector entre el dinero de sus clientes y la influencia política de este otro lado. ¿Usted tiene pensado o evalúa ir a los tribunales de justicia a enfrentar a Andrés Chadwick como jefe de esta red de corrupción que he dicho? Yo no estoy entre los querellados. Por ahora me parece que lo que ir me usted corresponde querellarse, no querellado, Ah. querellante, porque si lo acusa de ser el jefe de esta Sí. red de corrupción, ¿por Sí, qué no va a la sí, justicia? Sí, a mí me parece correcto, pero me parece que lo primero es hacer una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo contra quienes corresponde, porque esa es nuestra tarea constitucional y cada uno tiene que ir a sus puestos de combate, digo, ocupando la expresión Sí, se entiende. antiquísima, ¿no? ¿Se entiende? Pero se puede hacer por la vía paralela. De hecho, hay el caso de la ministra Vivanco, probablemente va a tener que ir por vías paralelas, por ejemplo, en temas disciplinarios dentro de la Corte Suprema y una acusación constitucional Sí, que claro. está... O sea, aquí no son vías únicas, puede haber vías dobles y triples de acción. Por lo tanto, ¿qué lo No, inhibe por a usted? supuesto, pero- ¿Qué lo inhibe a usted a ir a los tribunales a acusar a este jefe de la No, hasta corrupción el- chilena? Nada. Dicho entre nada, comillas, por nada. usted. No, nada, sí, yo entendí que usted no lo estaba aseverando, sino que No. estaba diciendo, si ese es el Sí, caso, sí. ¿por qué Claro, no? claro, claro. No, nada nos inhibe a hacerlo, pero la información, como usted muy bien sabe, va apareciendo y vamos tomando las acciones de manera paulatina, escalonada y responsable, porque también, Matías, quiero ser muy claro, nada de esto es una buena noticia. Esto para nosotros es una tragedia, ¿ya? Porque aquí es la fe pública la que se ve comprometida. Imagínense el absurdo que cuando se querelle el señor Chadwick contra algunos parlamentarios, ¿quiénes tienen que resolver? Es justamente el sistema judicial. Entonces también yo creo que aquí, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad de que es presentar una reforma al sistema de nombramiento y administración de justicia. Con esto paso un dato que es relativamente esperanzador, que es que había cierto acuerdo o hay puntos en común entre los dos textos rechazados de ambos procesos constituyentes y el texto de la comisión de expertos, que yo creo que mejoraban que mejoraban la forma que tenemos hoy día en Chile, que es bien absurda y que fue defendida con uñas y dientes por la ministra Vivanco, por cierto, como vocera de la Corte Suprema. ¿Usted es partidario y está apoyando las acusaciones a dos de los tres ministros de la Corte Suprema, a la ministra Vivanco y al ministro, o en contra del ministro Matus? No así hasta ahora, salvo que usted me diga lo contrario, en contra del ministro Muñoz, o todavía no se ha formado un juicio al respecto. No. Quiero ser bien claro, las acusaciones constitucionales, un grupo de parlamentarios las firman, ¿Sí? ¿cierto? Pero el resto, de algún modo, el procedimiento es que las conocemos a través de el informe que nos remite la comisión que la investiga, que la analiza y que hace audiencia, etcétera. Y yo, por lo tanto, no adelantaría mi voto en esta materia. Pero con los sí creo que aquello aquello que ha trascendido en la prensa respecto del ministro Muñoz es muy grave. Es muy grave lo que ha trascendido en la prensa, pero no tiene nada que ver con la otra historia. Y que sea muy grave no significa, o sea, con eso no le resto gravedad. ¿Qué es lo grave pero no de tiene que ver Muñoz? con la otra historia. ¿Qué es lo grave de Muñoz para usted? Yo entiendo que él estaría violando su obligación de secreto. ¿En favor del patrimonial de su hija? Claro. ¿Y usted Muy tiene, grave. usted tiene antecedentes de eso? ¿O es lo que ha leído sencillamente en la prensa? Dije, y usted puede rebobinar la cinta. Yo creo que ya no existen cintas. Me imagino que en TVN tenemos ya un sistema más. Pero dije, lo que he podido ver a través de los trascendidos en la prensa parece ser muy grave. Más bien una acción judicial de la inmobiliaria, que dice tener antecedentes de comunicaciones de la hija del ministro Muñoz, donde hizo ver contenidos de un fallo.
Si eso es así, a usted sería, si eso se comprueba como tal, ¿a usted le parece un acto corrupto ese de parte del ministro Muñoz? Si eso fuera así, Si eso fuera claro, así. pero tenemos que verlo, pero Por supuesto que Matías, hay que verlo. Tengo que ser serio, y en toda esta entrevista hemos tenido ese ir y venir, ¿no? Por Tengo supuesto. que esperar las audiencias, comprobarse, etcétera. Y quiero ser muy claro, que uno sea vehemente en establecer la importancia de comprender lo hondo que es esto y lo grave que es esto, y el carácter político que tiene, no quita que todos quienes tenemos las facultades decisionales tengamos que ser sumamente cuidadosos, porque la República en gran parte se basa en la fe pública. Es que si tú y yo vamos a los tribunales, lo que digan los tribunales, ambos lo vamos a respetar. ¿Y por qué lo vamos a respetar? Porque tenemos la presunción de que es justo. Cuando eso se desmorona, nos podemos meter en un problema como sociedad que es muy grave. Por eso es que tenemos que ser vehementes, tenemos que ser claros y al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué en el caso del ministro Muñoz, que es un ministro de Corte Suprema, hay que esperar que se comprueben los hechos que se acusan para tener un juicio definitivo? Y en el caso del exministro Chadwick, no esperamos que se pruebe en tribunales o que el Ministerio Público llame al exministro Chadwick para aseverar que es un corrupto. Pero en este momento está confundiendo dos cosas, porque la acusación contra el ministro Muñoz, yo debo conocerla como parlamentario, es decir, debo votar, ¿no? Si es que soy partidario de que la Cámara se haga parte acusadora frente al Senado. Yo me refiero a la acusación, no me refiero a la acusación contra el ministro Muñoz, Chadwick, me refiero a la acusación de que fuera un corrupto. Yo le pregunté, si se prueba lo que se dice de él. en el caso del señor Chadwick, él no es el acusado. No me refiero a la acusación constitucional, diputado Winter. Me refiero a la acción en la justicia, ante la justicia. Yo le pregunté, si se prueba... Pero yo no he hecho una acusación en la justicia contra Muñoz. Contra ninguno de los dos. Chadwick. No, pero ¿y usted? Yo no he participado si se comprueban actos de presentación ante la justicia de ninguno de los dos, sino que por el contrario, en ambos casos respondí, ¿cierto?, que yo quería ir paulatinamente conociendo los hechos. La diferencia es que en el caso de Chadwick me hice cargo de la importancia política del asunto. No, pero usted ha dicho que es el jefe de una red de corrupción, dijo. Porque yo soy un político y porque Andrés Chadwick es un político. Y el que pretenda hoy día venir a despolitizar a Andrés Chadwick, me parece que está presentando los hechos de una manera, o sea, nadie pretende. La pregunta es... Si trabajara toda mi vida en esto, no podría lograr ser más político que Andrés Chadwick. No, por eso. Datos que leemos en la prensa y antecedentes en el caso Muñoz lo llevan a usted a decir que hay que esperar para decir que es un corrupto. ¿No es así? Hay que esperar que se pruebe. En el caso de Chadwick, con los antecedentes que hay públicos, a usted ya le da espacio para decir que es el jefe de una red de corrupción, por lo tanto, un corrupto. No, es que yo no he dicho ser jefe de una red de corrupción. Lo que yo he hecho es un análisis mucho más profundo que eso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cómo funcionan las instituciones de la República. Le insisto, porque Andrés Chadwick es un político y porque yo soy un político. Y por tanto tengo la responsabilidad de hacerlo. Respecto del asunto judicial, ¿cuál es la calificación jurídica de los eventuales delitos que haya cometido cada uno? No me voy a pronunciar, eso es un problema de la justicia. Pero el asunto que yo le quiero transmitir a la sociedad, que es que mi posición es que Andrés Chadwick es una parte, ¿cierto?, que a través de Hermosilla cambia el dinero de los clientes por influencia política, es algo que le tengo que transmitir a la sociedad, porque esto, Matías, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque Chile es uno de los países con mayor concentración de la riqueza en el mundo. Y la concentración de la riqueza se convierte en concentración del poder, inhibiendo el carácter esencial de la democracia. Y los señores Hermosilla son justamente los que transforman concentración de la riqueza en concentración del poder. Y yo tengo que decírselo a los auditores de TVN, porque eso es un asunto estrictamente político. Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted, Matías. Esté muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la lamentable derrota de Colo-Colo. Estuvo bastante cerca, yo no pude ver el partido porque estábamos aquí, pero por lo que uno lee y escucha y percibe, estuvo bastante cerca de poder
pelear mejor y más la pasada semifinales. Colo-Colo de la Copa. Empataron aquí en Santiago, ganó River 1-0 allá, pero haciendo, por lo que entiendo, por lo que he leído, insisto, un buen partido Colo-Colo. No fue ni pasado por arriba ni mucho menos, ganó 1-0 con gol de Colidio, el elenco millonario de Argentina. Entonces pasa a la semifinal y Colo-Colo queda en esta instancia, dejando un buen sabor de boca Colo-Colo en instancias internacionales. Alguien dirá, volvimos a los triunfos morales. Bueno, algo es algo, pues si no tenemos triunfos de goles, los triunfos morales indican que por lo menos se jugó bien y se puede entonces reforzar un plantel para el otro año y pelearla, porque estábamos una todos los equipos chilenos bastante en baja en los términos internacionales. Así que Colo-Colo lamentablemente queda fuera de la Copa Libertadores, el único representante chileno que quedaba. Vamos al pronóstico del tiempo para Santiago. A ver, tenemos nublado todos los días hasta el sábado. El domingo recién viene a salir el sol, pero mire, las máximas curiosamente son más altas con estas nubes, máximas de 24, 23, 24 y 20 del miércoles al sábado, y las mínimas en torno a 5, 7, 6 y 4. El domingo sale el sol, pero la máxima solo 19 grados y la mínima 6, con cielo despejado. Nirvana suena. Nirvana nunca tuvo como propósito definir a una generación de fans de la música, pero eso es exactamente lo que hicieron con su clásico álbum de 1991, Nevermind. Lanzado el 24 de septiembre del 91, hace 33 años, el disco comenzó un lento camino hacia la inmortalidad. El álbum debutó en el puesto 144 de la lista Billboard, pero a medida que comenzó a ganar popularidad, este LP siguió escalando, llegando muy alto. Las cosas se aceleraron aún más cuando MTV presentó el video musical de Smell Like Teen Spirit, una de las canciones icónicas de la banda de Seattle. En el 2017 la canción fue incluida entonces en el Salón de la Fama de los Grammy y la revista Rolling Stone la clasificó quinta en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Qué más se puede pedir a un tema? Con Nirvana despedimos Vía Pública de hoy. Triste por la derrota de Colo-Colo, que yo no soy colocolino, pero es un gran representante siempre del fútbol chileno. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.